que el fenómeno de la corrupción en el Perú es un problema sistémico, es decir, deriva de las propias estructuras del Estado. Le vamos a dar nosotros pase a nuestro próximo invitado, que él sí está esperando a tiempo, por supuesto, es el ex procurador anticorrupción José Ugaz. Bienvenido, doctor Ugaz, a Exitosa. ¿Cómo está, Karina? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí atento a nuestra comunicación. Nosotros queremos hablar de dos cosas. Queremos hablar del presidente del Congreso, pero también queremos hablar, porque sabemos que usted está muy involucrado en el tema anticorrupción. Ayer se ha presentado desde la Contraloría el tema de este análisis que hacen de las pérdidas de dineros del Estado por la corrupción. Y yo quiero que usted me dé su primera impresión sobre este ranking que da la Contraloría sobre los gobiernos regionales y nacionales, ¿no?, que son los más corruptos. Y han puesto las entidades, el top 10. El gobierno regional de Ancash es el que encabeza esta lista. Luego, el gobierno regional de Piura, Provías Nacional. Todo esto en el año 2022. Y yo cuando veo Provías Nacional digo, esto se arrastra durante tanto tiempo y no se puede extirpar. ¿Por qué? Luego sigue Gobierno Regional de Junín, puesto 5, Gobierno Regional de Puno, puesto 6, Gobierno Regional de Loreto, puesto 7, ojo, Municipalidad Provincial de Trujillo, puesto 8, Universidad Nacional de San Marcos, puesto 9, Municipalidad Metropolitana de Lima, puesto 10, Gobierno Regional de Tumbes. Todo esto en el 2022. ¿Usted qué me puede decir al respecto? Mire, la Contraloría viene haciendo estas mediciones ya por 2 o 3 años consecutivos y creo que es un ejercicio muy importante y muy útil porque tiene data dura y confiable sobre lo que está pasando con el desvío de fondos públicos en el país, y efectivamente encontramos que hay algunas regiones que tienen un desempeño muy lamentable en materia de corrupción y también instituciones que han sido profundamente afectadas. Lamentablemente, durante el periodo que intentó gobernar Pedro Castillo, lo que hemos tenido ha sido un desmadre en materia de corrupción, ¿no es cierto? Y estamos viendo permanentemente cómo se ha designado gente para que vaya a instituciones, a determinados espacios públicos, con el único objetivo de saquear los fondos del Estado y generar una caja que se iba repartiendo, incluido hasta el propio presidente de la República. Pero eso no impide reconocer que el problema de la corrupción es anterior, muy anterior a Pedro Castillo, y por lo tanto esta información que usted acaba de leer lo único que hace es confirmar que el fenómeno de la corrupción en el Perú es un problema sistémico, es decir, deriva de las propias estructuras del Estado. Y cuando hablamos de Estado no solamente estamos hablando del Estado central, es decir, del Ejecutivo, por ejemplo, afincado aquí en la capital de la República, sino también de los gobiernos subnacionales, donde el problema es mucho más grave porque hay menor control con la estructura de la descentralización. Se les asignó cantidad de recursos a los que se suman además los del canon en determinadas regiones, y por eso Ancash no deja de llamar la atención que sea la región que la Contraloría señala como la que mayores problemas de corrupción tiene, porque Ancash recibe un canon minero inmenso, muy mayor comparado con el de otras regiones, y además ha tenido un problema de representación política histórico en el que muchas de sus autoridades han estado permanentemente vinculadas a casos de corrupción. La Corte Superior, por ejemplo, de Ancash, por muchísimos años fue considerada la corte más corrupta del país. Luego han tenido gobernadores regionales, ahora llamados presidentes regionales, han terminado en prisión, incluso algunos de ellos acusados de pertenecer a organizaciones criminales integradas por sicarios que enviaban a asesinar a sus propios enemigos. Entonces, esto creo que evidencia una vez más
que no estamos frente a un problema episódico, coyuntural, de un gobernante o de un partido o de un grupo en el poder, sino frente a un problema que requiere profundas reformas estructurales, y por eso es que el desafío para el país es muy grande, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede hacer siguiendo la línea que usted me dice? Porque Ancash, hemos sabido que durante este megacaso de la bestia, que ya no me acuerdo su nombre, pero sí me acuerdo el apelativo, ¿no? Para que todos recuerden, este presidente regional, pues imagínense ese apelativo que tenía la bestia, porque hasta sicarios tenía. Entonces, Ancash, que ya fue perforada, pero hasta sus cimientos, el gobierno regional con la corrupción. Provías, el Club de la Construcción, claro, porque ahí se repartían las carreteras, Provías. Luego, Junín, que hemos visto los dinámicos del centro y todo lo que hemos visto. La Universidad San Marcos, yo no sabía esto, pero ya hemos visto en estas instituciones que han estado atravesadas por la construcción. La Municipalidad de Lima aparece en el ranking del año 2022 cuando sabemos todas las coimas que transcurrieron en la época de Villarán y de Castañeda. Entonces no cambia. ¿Por qué? Si ya sabemos que son focos de corrupción, ¿por qué no cambian? No cambia porque esto no puede modificarse con una varita mágica, ¿no es cierto? Acá tienen que haber, insisto, reformas estructurales profundas, desde cómo establecemos nuestro sistema de representación política, hoy que no tenemos partidos políticos, que lo que tenemos son aventuras electorales que se crean para beneficio de sus impulsores, que la mayoría de los casos son propietarios de esos grupos, porque ellos son los que ponen el dinero y caprichosamente deciden lo que hacen. Son grupos que no tienen estructura partidaria, en los que no hay meritocracia, donde no hay democracia interna, sino que pone el dinero es el que decide qué se hace. Ahí tiene usted el caso de Podemos, de APP y de todos estos grupos que tienen propietarios con nombre y apellido, por más que digan que van a una asamblea o que eso se decide el grupo. Hemos escuchado más de un audio donde los dueños de esos grupos deciden qué se hace y cómo se hace. Y ahora hemos visto penosamente, como en el caso del actual presidente del Congreso, que ni siquiera debió llegar a ser congresista con ese perfil, hoy día el partido del señor Acuña lo apoya ciegamente diciendo que lo ampara la presunción de inocencia, que por lo tanto no van a votar por su censura, porque eso traería crisis al país, y la crisis la genera el hecho de tener un presidente del Congreso con ese perfil enterrado en un cúmulo de denuncias penales y cuestionamientos morales de todo tipo. Entonces, si no vamos a esas reformas, como la de la estructura de la representación política, como el financiamiento de la política, como la del sistema de justicia, estamos viendo lo que pasa en el sistema de educación con el manoseo del que ha sido objeto la SUNEDU, precisamente porque ha intentado elevar la valla para que no tengamos universidades negocio, universidades que son, como pasó incluso físicamente con una de ellas, universidades de fachada, ¿no es cierto?, a las que incluso les ponen una fachada que no representa el edificio que tiene, etcétera. Sin esas reformas va a ser bien difícil que podamos resolver. Ahora, esto empieza, por supuesto, por un primer paso, y ese paso nos corresponde a nosotros los ciudadanos. No podemos rehuir nuestra responsabilidad. Nuestra primera obligación es elegir bien, y la pregunta es, ¿qué nos pasa a los peruanos que siempre elegimos lo peor? Ponemos en el poder a quienes sabemos que son corruptos, a quienes sabemos que están llegando para enriquecerse, y como que hubiera una tolerancia, indiferencia ciudadana al momento de emitir el voto y decir, bueno, roba, pero alguna posibilidad de que haga algo tendré, o este es mi voto de protesta contra el sistema. Es decir, utilizamos nuestro poder electoral no para elegir a los mejores representantes, sino para emitir una protesta, un voto de protesta que después nos termina reventando en la cara, y creo que el caso de Castillo es un claro ejemplo de eso, o elegimos a personas con antecedentes
en vez de tener una trayectoria política, tienen un prontuario, como este señor Soto, a pesar de que diga que no tiene ningún proceso abierto. Creo que ya toda la información que circula sobre él, pues, hace evidente que es una persona que nunca debió ser postulado. Ningún partido político serio debió admitir jamás que una persona como el señor Soto tenga la posibilidad de presentarse a representar a un sector de la población en el Congreso, y mucho menos ese mismo partido proponerlo como presidente del Congreso, lo cual hoy es una vergüenza nacional. Lo que sucede aquí es que no hay filtros en los partidos y los partidos no están haciendo bien su trabajo, pero los peruanos tampoco estamos exigiendo que hagan bien su trabajo con nuestro voto. Somos muy permeables por la desinformación o por un voto que en realidad lo tiramos al aire a ver qué sale. Bueno, yo diría, en primer lugar, hay que ser conscientes que en el Perú no hay partidos políticos. Lo que tenemos no son partidos políticos. Lo que tenemos son aventuras electorales, y muchas de ellas inspiradas en el negocio o en negocios incluso ilegales, ¿no es cierto? Como la explotación de supuestas universidades, y hemos visto cómo estos grupos se enriquecen o están vinculados a otros negocios ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, en fin. Hay muchos elementos que vinculan al Congreso de la República con prácticas que claramente están reñidas con la ley. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que no tenemos partidos políticos. Hay que ir hacia la reconstrucción de estructuras serias, donde haya democracia interna, donde se puede... Mire usted lo que ha pasado con Acción Popular. Acción Popular fue uno de los partidos clásicos del Perú, junto con el APRA, digamos en su momento el Partido Popular Cristiano. Hoy los tres están totalmente derruidos, ¿no? Y la Acción Popular, ¿en qué se convirtió? En una sombrilla para poder darle cobertura a una serie de actores criminales que han venido al amparo de ese partido político, desarrollando una serie de acciones que los tienen bajo investigación penal. Y eso mismo podemos decir de varios otros. Mire, usar la palabra Podemos hacer igual referencia a un grupo que se llama Podemos y a otros varios que están ahí, como Perú Libre, cuyo dirigente principal está condenado, sometido él y la estructura de ese grupo a una investigación penal también. Entonces, creo que hay que ir a una reestructuración del sistema de representación política, hay que adecentar el sistema y generar instituciones sólidas y fuertes que impidan que personajes como este señor, el que preside hoy el Congreso, pues lleguen a donde han llegado. Sin embargo, este Congreso no lo puede hacer porque no tiene la legitimidad que necesita. Apenas se quiere hacer un cambio, hay voces que, siendo un cambio que es necesario, salen a decir que está mal, que no es necesario, que está manchado porque viene, por ejemplo, por el fujimorismo, ¿no? Bueno, ayer hemos escuchado a uno de los voceros del fujimorismo decir que cuestionar al señor Soto es hacer politiquería, y que basta ya de hacer politiquería porque hay otros problemas en el país. Y yo me pregunto, ¿qué problema es más álgido en el Perú de hoy que el de la corrupción? Y tener ahí a una persona que le ha dado trabajo en su oficina a la hermana de la madre de su hijo, que ha construido un inmueble en Yucay violando todos los parámetros que establece la autoridad respecto a esa construcción, que ha estafado a su propio cliente negándole la información que revelaba que él era el propietario del inmueble que le vendí y que se lo vendió a 10 veces su precio inflado, que además utiliza los recursos del Estado, los que usted y yo pagamos con nuestros impuestos para promover su imagen, utilizando su oficina congresal que debería estar dedicada a proyectar leyes, a fiscalizar para evitar, por ejemplo, que se sepa que le dicen payaso en las redes sociales, o para propagandizar sus obras que en el fondo no son tales. Todo eso hace finalmente que este Congreso haya llegado al nivel de deslegitimación en el que se encuentra. Yo creo que no debe haber ningún Congreso en el mundo donde exista un congresista que esté en prisión por haber violado físicamente a una trabajadora en su oficina, es decir, en las instalaciones del propio Congreso. Y yo pensaba que con eso habíamos tocado fondo, y lo que tendría que venir es una reestructuración profunda del sistema electoral
y del sistema de partidos para que estos empiecen a funcionar y a existir, pero vemos que no hay aparentemente fondo y que la degradación y la desfachatez con la que actúan cada vez es mayor. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque son ellos mismos los que no tienen fondo, los que están encargados de esta reestructuración. Yo hablaba hace poco y varias veces con Tuesta Soldevilla, ¿no? Y él decía que sí hay cambios que hacer, por decir la bicameralidad, la reelección, pero eso en manos de Nano Guerra García, que acaba de decir que es imposible sacar de cargo al actual presidente del Congreso, pues es algo que nunca va a pasar y que se va a ver mal, pero sí se necesita. ¿Cómo se hace? ¿Esperamos hasta que se vaya? Mire, lo primero es que tiene que haber una reacción ciudadana, y yo creo que ya está históricamente demostrado en los últimos años que cuando la ciudadanía empoderada hace levantar su voz de protesta, estos actores de intereses ilegales y corruptos suelen retroceder. Es cierto que en los últimos tiempos se han endurecido, ¿no? Parece que su cara dura ya no tiene ningún límite y no le importa que la ciudadanía los aborrezca, que tenga un 6% de aceptación a nivel nacional, simplemente han decidido aprovechar el poco tiempo que les queda o el tiempo que les queda para tratar de sacar el máximo provecho. Pero creo que la reacción ciudadana y la función que cumplen ustedes, los periodistas, es muy relevante para que sepan que allá fuera de las paredes del Congreso hay una sociedad que los repudia y que no va a permitir que esto quede impune si es que quieren seguir haciendo lo que están haciendo. En segundo lugar, creo que nos toca a los ciudadanos ahora sí ponernos en serio. Vamos a tener una elección, no sabemos cuándo, no sabemos si se va a adelantar o no, si es que se produce una nueva crisis, pero tenemos ya una elección a la vista. Y para esa elección creo que hay que buscar, primero, que tengamos en el menú electoral buenas opciones, y segundo, que la ciudadanía conozca, pero no solamente conozca, porque yo creo que ya no es un problema solo de desconocimiento, creo que hay una suerte de indiferencia y reacción, de frustración frente a la política que a veces se traduce en estos votos antisistema que ya hemos visto que nos traen como consecuencia una situación cada vez peor. Ya, pero usted me dice que una reacción ciudadana. Está bien que haya una reacción ciudadana, pero ¿qué hacemos cuando la reacción ciudadana se contamina como se contaminó recientemente con estos dichos llenos de veneno de parte del gobierno anterior, de Aníbal Torres, del expresidente golpista Pedro Castillo, y que hicieron daño, ¿no? Porque hubo pues ahí excesos también de parte de esos infiltrados que provocaron daño a las manifestaciones pacíficas. Bueno, es que la situación, como le repito, no es una situación simple, ¿no es cierto? Las protestas que ocurrieron a partir del mes de enero se enmarcan en una circunstancia en la que, por un lado, tiene un Congreso deslegitimado que por lo bajo está haciendo negocio con el Ejecutivo, por otro lado tiene a un Ejecutivo utilizando las fibras del poder para decir que finalmente ellos son la expresión de rechazo a la clase política tradicional del Perú. Esas situaciones críticas que han llevado incluso a una situación de muerte de decenas de peruanos, hay que, por supuesto, asumirlas con la delicadeza que implican, pero eso no puede significar que la ciudadanía organizada, y lo hemos visto en anteriores oportunidades, en el caso de Merino, cuando intentó hacerse del poder, hubo una reacción cívica, ciudadana, y yo diría estimable de la juventud, que logró que el sistema volviera a su cauce democrático y no se le diera paso al aventurerismo que en ese momento se quiso implementar. Lo de Castillo ha traído efectivamente una situación de mayor complejidad. Creo que hoy día, con la información que circula, a nadie le cabe duda, no solamente que este señor hizo un golpe de Estado, sino que estaba involucrado en un afán de saqueo del Estado para su beneficio personal a su alrededor. Pero
hay todavía una ciudadanía respetable en cantidad y en calidad. Se ha formado, por ejemplo, hace un tiempo este grupo Coalición Ciudadana, que ha presentado propuestas al Congreso. Lo que pasa es que tenemos un Congreso indolente, ciego y sordo, que ha decidido hacer lo que a ellos les parece. Pero todo tiene un límite, Karina, y yo, digamos, no quiero ser un agorero del mal, pero esto puede terminar en una nueva crisis donde la ciudadanía ya no resista más esta desfachatez con la que se está comportando la mayoría de este Congreso. Muy bien, pero siempre hay que tener en cuenta de que la protesta sea pacífica y que y que sectores de la población no se dejen engañar por falsos líderes que llenaron de odio, ¿no? Porque lo que se vio es un fraccionamiento, Lima, Exitosa. las regiones, yo soy el pobrecito, el que me quieren sacar, cuando era pues un cordero, un lobo disfrazado de cordero. Hemos visto aquí en las cifras de la corrupción y todo lo que ya se sabe, ¿no? O sea, Pedro Castillo y un montón de gente que lo acompañó se dedicó a robar. Totalmente de acuerdo, y esa es una invocación que hay que hacer a los líderes sociales y de la ciudadanía organizada para que estén atentos y evitar la infiltración o que actores violentistas saquen una tajada o intenten sacar un provecho de la legítima expresión popular de indignación frente a una actitud inaceptable de una mayoría congresal que ya viene haciendo gala de su falta de integridad y de su falta de capacidad moral para poder ejercer el poder en favor de las grandes mayorías y no de su beneficio personal. Muy bien, yo sé que los poderes son autónomos, son independientes, pero ¿hay alguna manera que esa población organizada pueda decir no al presidente del Congreso? Es decir, ¿hay algún canal legal, por supuesto, dentro de nuestra Constitución que le pueda decir, oiga, ya basta, esto no es un juicio en el Poder Judicial, esto es un juicio moral y ético, ¿no? Porque hasta el presidente de la República tiene que responder ante un juicio moral ante el Parlamento. ¿Un presidente del Congreso no? Bueno, los mecanismos legales tienen sus vericuetos, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, es el que el propio Congreso de la República puede implementar, y es el que está ahora en debate para una censura por falta de capacidad moral y por todos los cuestionamientos que están rodeando en este momento el ejercicio por parte del presidente del Congreso de su cargo. Lo malo es quién lo ha llevado, ¿no? Lo malo es quién lo ha llevado, porque justo viene de una persona que está involucrada en el golpe de Estado. Roberto Sánchez. Exactamente lo que le iba a decir. Lamentablemente, quien promueve la censura es una persona que no tiene antecedentes democráticos y ha estado directamente vinculado al golpe de Estado de Castillo. Otro mecanismo podría ser que efectivamente la justicia cumpla con su deber en tiempo rápido, que ya se le abrió una investigación, pero hay otras varias, y puede ser que por la vía judicial, por ejemplo, se disponga en su momento una medida cautelar que impida que este señor pueda seguir ejerciendo la presidencia de la República. Pero por ahora creo que el camino más corto y más viable, no desde el punto de vista de la realidad, sino desde el punto de vista legal, sería que el propio Congreso tome una decisión, porque ya vimos claramente que este señor no tiene sangre en la cara y que ha dicho que él no va a renunciar a su cargo, y cree que con decirnos que se somete a las investigaciones de las autoridades ha resuelto su problema. Y su problema es que este señor tiene antecedentes de una investigación grave por estafa, y por concusión la propia Procuraduría General de la República lo ha denunciado, ya se le abrió investigación, etcétera. ¿Cómo una persona con esos antecedentes puede pretender estar legitimado para dirigir un poder del Estado? Independientemente que diga que lo ampara la presunción de inocencia, la presunción de inocencia es una categoría procesal y no puede ser utilizada como un blindaje para este tipo de circunstancias. Ha quedado claro. Muchas gracias por estar con nosotros al ex procurador anticorrupción José Ugaz. Muchas gracias.